Ya se debería estar grabando. Bien, buenas tardes a todos. Eh, Empezaremos con nuestra clase. No sé por dónde quieren empezar. ¿Quieren revisar su examen? ¿Quieren que vayamos hablando de eso primero? ¿O quieren que repasemos un poco de ejercicios con ciclos, ¿no? Ciclo for, ciclo while puede ser también. Entiendo de que están usando más DFD, ¿no? No tanto BlueJ ni PCInt, así que podemos ir revisándolo en lo que sería, lo que sería el DFD. ¿Qué dicen? Revisaremos el examen. A ver, ya. Entonces les comparto mi pantalla. A ver, pantalla 1. Ok. A ver. A ver. Bien. Estas de acá son las preguntas que a mí me salieron, ¿no? Porque como también estoy inscrito, pues puedo ver el examen, ¿no? Pero tengo entendido de que siempre hay como que preguntas variadas, ¿no? O sea, si en su examen le salen 7, en realidad puede haber unas 12, ¿no? Y van alternando. Así que si alguno se acuerda de una pregunta que no ha salido acá, la puede describir y la vamos analizando, ¿no? Ok, a ver. El primer ejercicio que, bueno, a mí me salió era este, ¿no? De indica en la tabla cómo clasificarías los siguientes valores, por qué y cómo los nombrarías, ¿no? Utiliza la siguiente nomenclatura. E es un entero, R es un real, C es un carácter y S es una cadena de caracteres, ¿no? String. 10 puntos, ¿no? Para esto. Y nos dice, sugerencia, copia la tabla para responder, ¿no? Y nos pone ahí una tablita. Nos dice acá los valores. El peso de un paciente. Tipo de dato. ¿Qué tipo de dato sería? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué y el nombre? Acá lo que nosotros tenemos que pensar es cuando nos pesamos, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que esperamos? Mateo dice un double, ¿no? Un double sería un número decimal, un número real. Yo también concuerdo con él porque cuando uno se pesa en una balanza, pues no le dice exactamente tienes, yo qué sé, 70 kilogramos. Ah, pero yo qué sé, tal vez me he comido un pique y he aumentado un poquito de peso y te dice, no, pues, o sea, estabas en 70, has aumentado un poquito y ya es 71, ¿no? Automáticamente te lo redondean, no es así, ¿no? Entonces siempre va a haber como que unos decimales en el valor. Por lo tanto, esto tendría que ser un número real. ¿Por qué? Porque el peso de un paciente no siempre es exacto, ¿cierto? El nombre, ¿qué nombre le pondría? Pues podría ponerle peso o, no sé, peso paciente, ¿no? El nombre de mi variable. ¿Qué pasa con la dirección de una empresa? A ver, cuando nosotros preguntamos por la dirección de algún lugar, ¿qué es lo que nos suelen decir? Digamos, tienes que ir a la Avenida Oquendo entre Heroínas y Bolívar, número 512. Esa es una dirección, ¿no? Pero es toda una oración que te indica a detalle, por lo menos las calles a detalle que tienes que seguir o donde tendrías que ir. Por lo tanto, esto, ¿cómo lo considerarían ustedes? Bueno, es una cadena de caracteres. Y como es una cadena de caracteres, la razón sería de que eh, necesito representar bastante información, ¿no? Bastante información que puede contener entre letras y números, e incluso algunos símbolos especiales, ¿no? Recuerden que el numeral es un símbolo especial.
El, el nombre, ¿cómo lo llamaría? Pues podría llamarlo dirección, ¿no? Direcciones o dirección empresa, ¿no? Ese sería un nombre de variable bastante representativo. ¿O qué dicen ustedes? ¿Cómo lo han nombrado? ¿Han visto ustedes esta pregunta o les ha salido otra? Hasta ahí yo creo que no estamos diciendo nada extraño, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Nada? A ver, sigamos avanzando entonces. Todo bien. Ya, pero yo creo que esta pregunta a todos les ha de salir, ¿no? Luego dicen el contenido de un tanque de agua. El contenido de un tanque de agua. ¿A qué se referirá con eso? Nosotros sabemos de que el tanque de agua, pues, bueno, valga la redundancia, es un lugar para guardar agua, ¿no? Pero por lo general es un contenedor vacío, hueco. Es decir, yo puedo poner ahí adentro cualquier tipo de líquido, no necesariamente agua. Así que cuando nos dice el contenido de un tanque de agua, yo qué sé, lo puedo usar para agua, tal vez para, no sé, tal vez en algunas industrias lo usarán para guardar aceite, ¿no? Cosas así. Entonces, eso de ahí, desde mi punto de vista, al menos representaría una palabra, ¿no? Por decir agua. ¿Qué es lo que tiene el tanque? Pues agua. ¿Qué es lo que tiene el tanque? No sé, digamos, aceite o vapor o yo qué sé, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esto de acá sería una cadena de caracteres que representaría simplemente el contenido así, textual. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero saber es qué hay dentro del tanque de agua. No quiero saber la marca del tanque ni qué es esto, ¿no? Es un tanque de agua, obviamente. El nombre, ¿qué nombre le pondría? Pues podría ser contenido, tanque agua, ¿no? ¿No? Algo así, algo que me ayude a representar eh, el significado de lo que quiero guardar. Después, dice la superficie de un terreno. Ok, por superficie tenemos que entender de qué se refiere al área, ¿no? Al área de un terreno, toda la superficie, es decir, todo lo que está dentro de su perímetro. Como bien habíamos dicho en el tema del peso, el área de un terreno no siempre va a ser exacto, ¿no? Bonito sería de que todo fuera perfecto en números enteros, ¿no? Pero desde mi punto de vista, pues esto de acá, como representa el área de un terreno, la mayor parte del tiempo va a ser un número real. Por lo tanto, esto de acá tendría que ser real, ¿no? ¿Por qué? Porque las áreas de los terrenos, al representar cualquier posible, eh, eh, ¿cómo se dice? Al representar para cualquier posible valor, no siempre va a salir un valor exacto, ¿no? Un valor entero. ¿Qué nombre le pondría? Pues superficie, ¿no? Así lo llamaría yo. Algo que sea descriptivo con respecto al dato que quiero guardar. ¿Qué pasa con el siguiente? El número telefónico de un amigo, contemplando el dígito del país. Ok, Kevin, la clase se está grabando de todos modos. La puedes ver después, no hay problema. El número telefónico de un amigo contemplando el código de país. Ok, acá lo que nosotros tenemos que pensar es en el código de país, en realidad son dígitos extra, ¿no? Son dígitos extra. Ahora de que, digamos, formalmente se le puede añadir un más, paréntesis, ¿no? Es como decir acá los números en Bolivia son más 571, creo, 591, creo, y el número, ¿no? Esto de acá tal vez hubiera sido un poco ambiguo, pero
y creo que si le ponen entero o si le ponen cadena de caracteres, estaría dentro de una respuesta correcta. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar por qué. Si es entero, tu respuesta en el por qué tendría que decir porque el número telefónico es un valor entero, ¿no? Son números, son dígitos. Y el código de país es otro número entero. Así que no tendría que haber problemas en representarlo con alguna variable entera. El nombre, pues teléfono, ¿no? Teléfono amigo puede ser, ¿no? Ahora, si lo nombramos como cadena de caracteres, nuestra razón en el por qué sería porque tenemos que hacer una distinción entre el código de país y el número de teléfono. El código de país se pone entre paréntesis y se le añade un símbolo más, ¿no? Así entrando un poquito en detalle. Esa sería como que una respuesta más completa, pero yo creo que si han puesto entero o cadena de caracteres y lo han explicado de esa manera, no debería haber ningún problema. El número de placa de un auto, ¿ok? Acá nosotros pues recordemos los números de placa que son. Es un código de números combinado con letras, ¿cierto? Así que yo digo pues el número puede ser un entero, ¿no? Nunca hemos visto un número de placa que diga 3.75 ABC, ¿no? Eso no existe, sería raro. Pero, ¿qué es lo que nos complicaría? De que existen letras, ¿no? Entonces es una combinación de letras y números. Por lo tanto, el número entero ya no me sirve en ese caso. Entonces yo diría cadena de caracteres, ¿no? Una cadena de caracteres, ¿por qué? Porque yo necesito representar tanto números como letras. Y el nombre, pues, placa auto le podría llamar, ¿no? A la variable. Con correo electrónico sucedería lo mismo. ¿Por qué? Porque el correo electrónico, digamos, de mí es jpamonsaber, arroba que es un símbolo especial, gmail, punto, ok, punto, que es otro símbolo especial, fuera de letras y números, com, ¿no ven? En ese caso, mi correo electrónico contiene puras letras, pero hay otros que le ponen, ¿no? Como decir su fecha de nacimiento, yo qué sé, Antonio 2603 2000, ¿no? Yo qué sé. Entonces ahí ya estamos viendo de que el correo electrónico puede tener eh, letras, números y ya de por sí contiene caracteres especiales como ser el arroba, como ser punto, algunos hasta barra baja, guión le ponen, ¿cierto? En ese caso, pues, como yo no puedo representarlo ni con entero, ni con real, ni con carácter, porque los correos solo con el, digamos, arroba gmail.com ya es más de una letra, ¿no? El carácter representa solo una letra, eso no se olvide. Así que correo electrónico, cadena de caracteres, necesariamente. El número de piso en el elevador. El número de piso en el elevador, pues, facilito, ¿no? Un número entero. Ahora, si ya quieren entrar en temas muy técnicos, ¿no? El planta baja puede ser una cadena, ¿no? Pero por lo general a la planta baja, pues se lo toma como piso 1 o piso 0, entonces no habría ningún problema si han elegido representarlo como un valor entero, ¿ok? El número de piso puede ser representado con entero. La explicación, ¿por qué? Porque no va a haber un piso 1.5, ¿no? Cada piso representa una unidad entera. Ahora, si lo han elegido como cadena, su explicación sería porque quizás algunos edificios estén divididos por secciones, yo qué sé, ¿no? Entonces, piso 1A, que sería, yo qué sé, administración, piso 1C, que sea contabilidad, yo qué sé. Entonces, podrían hacer eso, ¿no? Pero eso ya es muy técnico, nada que ver en realidad. Con que hayan escogido entero, sería la respuesta correcta, diría yo. El sexo de una persona.
¿ok? El sexo de una persona. Bueno, con todo esto de la, de la libertad de ideología y demás, pues puede ser un poquito extraño, pero supongamos en este caso de que vamos a manejar masculino, femenino y otros, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que decir? De que, a ver un momentito, por favor. Mm, Germán Flores, ¿eres de esta clase? A ver, ¿alguno conocía a Germán Flores? ¿Lo conocían? A ver, creo que sí está en la clase. Buenas, buenas. Germán, perdón, ¿eres de la clase? Sí, ¿no? ¿Me escuchas, Germán? Sí, soy de la clase, perdón por Oye, eso. está bien, perdón, es que creo que es primera vez que te veo y medio que me ha asustado, ¿no? Sí, recién me estoy uniendo, mil disculpas. Está bien, no se preocupe, está bien. El, el sexo de una persona, decíamos, podríamos interpretarlo como que sea masculino, femenino y otro, ¿no? Así en síntesis. Entonces, al decir eso, nosotros podemos decir, como es una palabra, puede ser representado por una cadena de caracteres, ¿no? Facilito. Pero también podemos optar por usar carácter. ¿Por qué? Porque si yo digo sexo M, pues con eso ya me identifico con que es masculino. O sexo F, que puedo identificar que eso es femenino, ¿no? Entonces acá el tipo de dato puede ser una cadena o un carácter, ¿correcto? Fecha de nacimiento. Este de acá era un poquito más interesante. Eh, Se puede representar, bueno, en el futuro lo van a ir viendo con otros tipos de datos, pero yo creo que la mejor opción era cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque, bueno, para hacer la distinción entre, digamos, días, mes, año, lo que se suele usar es una barra o una barra diagonal, ¿no? El, Se me ha ido el nombre ahorita, ¿no? El guión también, o optar por una variable entera, ¿no? Pero eso de la variable entera eh, es como que más complicado y su explicación hubiera tenido que ser muy a detalle, ¿no? Decir, yo voy a representar la variable entera y mis primeros dos dígitos van a ser el día, los segundos dos el mes y los últimos cuatro el año, ¿no? Entonces podría ser así, ¿no? Pero una forma más óptima de hacerlo sería una cadena de caracteres, ¿ok? Esa sería un poquito la explicación para esta pregunta uno. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. ¿Alguno lo ha representado de otra manera? Recuerden que aquí es para hacer una revisión, ¿no? Tal vez ustedes lo interpretaron de otra forma y podemos explicarlo un poco. Ya, creo que no. Ok, pasemos a la siguiente. Dice, el señor Pepe de los Palotes ha recurrido a un préstamo bancario endeudándose la suma de 4.567 bolivianos. El acuerdo con el banco es que Pepe debe abonar semanalmente el doble de la semana anterior. Por ejemplo, si el monto inicial fue 55 bolivianos, ¿cuánto abonará la quinta semana? ¿En cuántas semanas terminará de pagar? ¿Y cuánto será su bono final? Ok, dice, resuelve este problema tomando en cuenta lo siguiente. Explicar cada paso seguido en la resolución utilizando el método de Polia. Puedes hacerlo en una hoja de papel y luego tomar una foto y guardar en tu carpeta. Para el algoritmo debes implementar la herramienta de FD,
Nombra tu algoritmo de la siguiente manera. Bueno, y no olvides hacer tu prueba de escritorio. Ya. Eso de la prueba de folia es lo de conjunto de entrada, conjunto de salida, creo, ¿no? Si no estoy mal. Y lo del algoritmo en DFD lo podemos implementar ahorita mismo. Ya. A ver, en DFD, ¿qué es lo que necesitaríamos saber? Primero, vamos a obtener por lectura lo que sería la deuda, ¿no? Luego obtendríamos por lectura lo que sería el pago inicial. Correcto. Entonces, con esta información, ¿qué tengo que hacer? Hacer un ciclo en el que cada vez se pague el doble, el doble, el doble de esto. Correcto. ¿Cómo hago ese ciclo? A ver, ¿dónde está? Salida, llamada, ciclo, mientras. Ok. Entonces, mientras, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Pagar la deuda, ¿no? Entonces, mientras mi deuda sea mayor a 0, quiere decir que todavía debo al banco. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Ir pagando. ¿Qué es lo que me pide acá? Saber en cuántas semanas terminará. Entonces yo me creo acá una variable que sea semanas y que de momento, como no ha pasado ninguna semana, pues 0, ¿no? De momento. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá adentro? Decir una asignación y digo, mi deuda se va a reducir con el pago inicial. Correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos decía el ejercicio? Que el primer pago es de 55 bolivianos, ¿no? Entonces, eso implica que mi deuda ha reducido un poquito más. ¿Y qué es lo que tengo que decir después? Que el pago la siguiente semana va a ser el doble. Pago inicial por 2. Aquí estaría haciendo eso de duplicar, ¿no? Entonces, si esta semana he pagado 55, la siguiente, ¿cuánto me toca? 110. Multiplicarlo por 2. ¿Y qué implica acá? De que ya ha pasado una semana. Semanas, semanas más 1, ¿no? Entonces, ha pasado una semana más. Correcto. Y, a ver, ejecutemos. El valor inicial sería esto de acá, ¿no? El valor inicial era 45.67. 45.67. He pagado como valor inicial 55. Ahí me he olvidado sacar la respuesta que acá. Entonces mi respuesta es semanas, ¿no? ¿En cuántas semanas he pagado? Aceptamos. 45.67, 55 bolivianos el pago inicial. Y me dice que he tardado 7 semanas en terminar de pagar mi deuda. A ver, entonces probemos. 45.67 menos 55. Luego menos 110, menos 220, menos 440. Estoy haciendo con mi calculadora ahorita, perdón. 880, menos 1720. Sí, sí, creo que son 7 semanas en total, ¿no? Entonces, si alguno quiere hacer el cálculo, entonces hagan en una hojita de papel, lo pueden separar. Pero el procedimiento sería este, ¿no? Mientras yo todavía tenga deudas que pagar, ¿qué hago? Lo que tendría que hacer es, primero, pagar lo que debo, luego decir cuánto tengo que pagar la siguiente semana, y como ya he realizado el pago, pues mi cantidad de semanas aumenta en una unidad. Correcto. ¿Qué más tendríamos que decir?
El método de Polya, si no estoy mal, es eso de conjunto de entrada, conjunto de salida. Por lo tanto, mi conjunto de entrada, ¿qué sería? La deuda y el pago inicial, ¿cierto? Yo requiero esa información para empezar a trabajar. Mi conjunto de datos de salida, ¿qué es? Las semanas que he tardado en pagar mi deuda, ¿correcto? Eso sería, hablando del análisis, del ejercicio. Acá está el algoritmo. Esto de acá se los voy a pasar, lo voy a guardar. Esto sería, a ver, deuda, le voy a poner deuda. Listo. Y bien, eso sería para la resolución del ejercicio 2. Y también una consulta. También ese ejercicio te pide el monto de la quinta semana. Ah, ya, ya. A ver, ¿Eso cómo sería? ¿cuánto van a dar en la quinta semana? Ah, ya, perfecto. Entonces, para eso de la quinta semana, ¿qué hago? A ver, que esto está mal. Acá. Entonces, acá como me estoy creando una variable, bono, eh, quinta semana, ¿no? Quinta semana. El bono de la quinta semana, como todavía no lo conozco, es cero. Correcto. ¿Qué sucede? Acá en mi ciclo, que es en el que voy pagando, ¿correcto? Hago un factor de decisión y digo, eh, si semana es igual 4, es decir, si ya he pagado 4 semanas, ¿qué semana me tocaría? Pues la quinta, ¿no? Estaría en la quinta. Entonces, si ya he pagado 4 semanas, ¿dónde está? Quiere decir que mi bono de la quinta semana va a ser lo que tengo en mi pago inicial, ¿no? Esto tal vez sería llamarlo de otra manera para que no lo confundan. ¿Y qué hago acá? Pues lo guardo, ¿no? ¿Qué pasa si no estoy pagando de la quinta semana? Pues no hago nada, ¿no? No tendría necesidad de hacer algo. Y acá mismo sería bono de la quinta semana, para que lo mostremos. A ver si no estoy mal, a ver, 55 sería la primera semana, 110 la segunda semana, 220 la tercera semana, 440 la cuarta semana y 880 sería la segunda semana, si no me falla el cálculo. A ver, entonces 45, 67, 55, semana variable a semanas, correcto. Entonces acá 45, 67, 55 bolivianos el pago inicial. He tardado 7 semanas en pagar. Y como ven, 880 sería el bono de la quinta semana. ¿Ok? Eso lo pueden corroborar con una hoja de papel, a ver si es correcto, pero según lo que hice aquí en mi calculadora, me dice que 880 tendría que ser el bono de la quinta semana. ¿Eso responde tu consulta, Yosimar? Sí, sí, gracias. Sí. Entonces, con una condición al inicio de nuestro ciclo, podemos comparar, ¿no? Si ya he pagado 4 semanas, pues significa que lo que estoy por pagar ahorita es el de la quinta, ¿no? Entonces, lo guardo. Y de ahí sigo haciendo lo que hacía. Una consulta. El ejercicio anterior teníamos que hacerlo con el bucle para. También se puede realizar con ese, ¿no?
No se escucha. El Ay, micrófono está perdón, apagado. perdón. Perdón, lo he apagado mi micrófono. Es que mis perritos están ladrando. Perdón, perdón. Para hacer con un ciclo para, respondiendo a la consulta de Germán, el- lo que tendríamos que hacer es guardar acá en una variable i, ya saben, los ciclos con para manejan una variable i, aunque sería un poco redundante, pero aquí lo que vamos a hacer es guardar el eh, monto, creo que le he llamado, ¿no? La deuda. Y acá tendría que hacer que mientras sea mayor a cero, ¿no? O bueno, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí daría. Esto de acá no estoy muy seguro si le puedo poner otra condición acá en el para, pero lo vamos a probar así, ¿no? De todos modos, les digo que con el mientras será lo más óptimo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Le vamos a restar lo que es el pago inicial. Inicial. No sé si aquí le puedo poner deuda mayor a cero. A ver, vamos a chequear. Si me riñe. El incremento debe ser una constante real. Sí. A ver, cero. A ver. Ya. Mm, sí. No, no me deja. Hacerlo con un para no lo vería ya. Al menos por la forma en cómo está acá. En BlueJ, si quieres, te lo muestro. Y Germán, porque hacerlo acá con un para no nos serviría de nada. Sería hacerlo con un ciclo mientras, ¿no? Porque el objetivo es reducir la deuda, ¿no? El ciclo para sería cuando tú sabes cuántas vas a tener, ¿no? Cuántas semanas tendrías que pagar. A menos que lo calculemos aparte, ¿no? Pero sería muy, o sea, no sería lo mejor, ¿no? Muy redundante se volvería. ¿Ya? Bien, continuando con nuestro tercer ejercicio. No sé si me han puesto algo acá en el chat. Ah, acá. Perdón por lo del audio de nuevo. ¿Dónde está? Se sabe que Saúl compró una tarjeta Tigo por un valor de 50 bolivianos, cuya vigencia es de 20 días. Con esta tarjeta se puede realizar tantas llamadas como quiera, así enviar mensajes de texto a sus amigos antes de la fecha de expiración de su tarjeta. Se sabe que el costo por llamada comprando la tarjeta tiene un valor de 0,50 el minuto. El envío de un mensaje de texto es de 1,20. Se desea saber cuántos minutos en llamada puede disponer Saúl para igualar al valor de la tarjeta. Si cada llamada se realiza en promedio, que realiza en promedio le toma hasta 4 minutos. Aplica el método de Polio para resolver esto. Este ejercicio puedes resolver directamente en la plataforma o en papel. ¿Ya? Bueno, para esto, de nuevo, era un ciclo, ¿no? Era un ciclo eh, en el que nosotros teníamos que especificar acá que, ¿dónde está? 0,50 el minuto, ¿no? Y si el valor de la tarjeta es 50 bolivianos, lo que se podría hacer, bueno, aparte de un ciclo, es como que matemática, ¿no? Matemática pura. Y decir 50 bolivianos entre 0,5 me va a dar la cantidad de minutos que yo puedo hacer. Y esa cantidad de minutos lo divido entre 4 y eso sería las llamadas que puede realizar Raúl. ¿Cómo lo haríamos acá? A ver, esto voy a hacer un nuevo. Esto ya por si alguien que quería programarlo, quería hacerlo por curiosidad. Entonces, acá yo le voy a decir que voy a recibir el monto de la tarjeta o tarjeta.
Aceptamos. ¿Qué más tendría que decir? El valor por llamada por minuto, ¿no? Acá. Precio llamada por minuto. ¿Ok? Entonces, con eso, ¿qué es lo que tendría que conocer acá? De cuánto es el valor de mi tarjeta y cuánto me cuesta hacer una llamada por minuto. ¿Y qué es lo que yo necesito saber al final de todo esto? Necesito conocer la cantidad de llamadas que puedo realizar. Y además puedo recibir también como dato externo promedio minuto de llamada, ¿no? ¿Cuántos minutos en promedio me tarda una llamada, ¿no? En este caso a Raúl le tardaba 4 minutos la llamada. ¿Qué es lo que tendríamos que decir? Aquí hago una asignación y digo, bien, mi tarjeta tiene un cierto monto, ¿no? En este caso 50 bolivianos. El precio de llamada por minuto es de 0,50. Así que si yo quiero saber minutos totales, ¿cuántos minutos en total puedo hacer con el precio de esa tarjeta en llamada? Sería decir tarjeta dividido entre precio llamada por minuto. Minuto. Correcto. Entonces, con eso yo ya podría saber cuántos minutos me puede abarcar una tarjeta de, digamos en este caso, 50 bolivianos. Teniendo eso, ¿qué es lo que yo tengo que conocer? ¿Cuántas llamadas puedo hacer sabiendo de que en promedio me toman, en este caso, 4 minutos? Así que mi cantidad de llamadas, ¿qué va a ser? Va a ser los minutos totales que puedo tener con mi tarjeta dividido entre el promedio de minutos de llamadas. Esto era de llamada, creo, así. Y aceptamos. Y retorno. Entonces, si no me he equivocado al escribir nada, digamos mi tarjeta es de 50 bolivianos, el precio de llamada es 0,5 y el promedio de minutos por llamada es 4 minutos. Entonces ahí me dice 25 llamadas. Eso sería, está correcto creo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque una de 50 bolivianos te abarca hasta 100 minutos. Y si cada llamada en promedio tarda 4 minutos, pues la respuesta sería 25, ¿no? Bien, se entiende eso, ¿no? En realidad esto era matemático. Podrían hacerlo con un ciclo, ¿no? Un ciclo e ir restando, 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 ¿no? Disculpe, creo que tenía la tarjeta una vigencia de 20 días nomás. Ah, a ver. ¿Se sabe cuántos minutos? A ver, dice... En la tarjeta para... y el envío de un mensaje de texto se sabe de cuánto. No, pero en realidad esto de los 20 días, si se dan cuenta, en ningún momento te lo dice después, ¿no? O sea, no, esa información en realidad solo era para despistar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que en realidad te pide? ¿Cuántos minutos en llamada puede disponer Saúl? Es decir, tú tienes 100 minutos en llamadas en total, pero si no los has usado en los 20 días, pues qué macana, ¿no? Pero lo que tú dispones en total son esos 100 minutos, que igualan el valor de la tarjeta. Y si cada llamada te toma 4 minutos, en total tú puedes hacer 25 llamadas. Por lo tanto, esto de los días, pues, si te decía, digamos, Raúl hace una llamada cada día, entonces ahí recién lo usabas. Pero como en ningún momento después en el ejercicio te menciona eso de los días, no sería necesario utilizarlo. O no sé si he entendido mal. ¿Qué dicen ustedes?
Sí, sí, está bien, muchas gracias. Sí, ¿no? Entonces tiene bastante sentido, porque eso de los días no se lo usa después en ningún momento. ¿Ok? Y si no usamos lo de los días, pues es un cálculo matemático nada más. Esto de acá se los voy a guardar. Esto va a ser tarjeta. Ok. ¿Qué sería la siguiente pregunta? Esta es la que me salió a mí, ¿no? Tal vez les ha salido en distinto orden, o si tal vez a alguno le ha salido una distinta, nos avisa después, no hay problema. Dice, observa la figura con atención. Lista la información que consideres importante para representar en un algoritmo como entrada. Responde esta pregunta directamente en la plataforma. ¿Ok? Entonces acá lo único que nos dice es que sería como registrar esta lata de duraznos, ¿no? ¿Y qué datos serían importantes para registrarlos, digamos, en un supermercado? ¿Qué me interesaría a mí registrar de este producto? Yo diría primero el nombre, ¿no? El nombre o la marca, porque duraznos al jugo, pues hay muchos, ¿no? Pero ¿qué lo diferencia? Pues la marca, ¿no? En este caso yo guardaría nombre y marca, ¿no? Dos distintos. Luego, pues podría guardar, en este caso, el peso, ¿no? Peso, que ahí nos muestra 800 gramos. De ahí, y tal vez una descripción puede ser, ¿no? Porque ahí nos dice, ¿no? Mitades comunes dietéticos, bajas calorías, libre de gluten y no sé qué, ¿no? Entonces tal vez una descripción de este producto. Y ya dependiendo, puede ser un precio, ¿no? Podemos guardar un valor del precio. ¿Ok? Esos serían los datos que yo encontraría relevantes. El nombre del producto, la marca del producto, el precio del producto, en este caso para los duraznos al jugo, el peso, peso líquido, ¿no? Peso neto, y una descripción del producto, ¿no? Esas serían las cosas que yo encontraría. Ahora, si alguno ya quiere entrar en detalle, pues el nombre, una cadena de caracteres, la marca, cadena de caracteres, el peso, un entero, o incluso podría ser un real, en la descripción, una cadena de caracteres, tal vez su fecha de vencimiento, pero no sale en la imagen, así que sería como que para especificar más, ¿no? Pero eso sería lo mínimo, creo yo. ¿Ok? Creo que este no era un poquito más de imaginación. No había como que mucho donde perderse. ¿Qué pasa con la pregunta 5? Nos dice, Pamela y Jorge son novios. Durante los años de novios, Jorge se ha tomado el tiempo de conocer los gustos de su novia, ya que cada vez que desea hacerle regalos pone en consideración no solo el monto que necesita, sino sobre todo el valor emocional que el regalo generará en Pamela. Hoy es el día de su aniversario y Jorge desea regalarle algunas cosas a Pamela. Tiene que gastar como máximo 300 bolivianos. En su visita a las tiendas ha encontrado algunas cosas que se detallan a continuación. Entonces ahí nos muestran una lista con el costo y el valor emocional y nos dice se pide ayudarle a Jorge a decidir la compra de regalos que debe hacer de manera tal que se guíe por el valor emocional que estos regalos representan para Pamela. Es decir, cuanto mayor valor tengan juntos, mejor. Indica Jorge qué alternativas tiene. Para resolver este problema no necesitas hacer un algoritmo, sino solo seguir el método de Polya. Puedes responder directamente en plataforma o escribir en papel y tomar una foto. A ver, explíquenme eso de Polya, tanto habla de Polya, es eso de los conjuntos de datos de entrada y conjuntos de datos de salida, ¿no? ¿O me equivoco? ¿O no se acuerdan ya se han olvidado, han dado su examen y ya todo, y borró cassette?
Bueno, es la Son forma de como, entender el problema. Es Como el primer análisis paso, del problema, ¿no? sí, como primer paso. Y después el segundo, configurar un plan. El tercer paso, ejecutar el plan. Y el cuarto paso, mirar hacia atrás si está bien. Ah, ya. Es, eso es polia. Oye, ya. A ver, entonces, acá, ¿cuál es nuestro objetivo al que queremos llegar? Pues, eso estaba por leer. Solo se le pide un regalo, ¿no? Cada vez que se tiene a como máximo 300 bolivianos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que escoger regalos que como máximo sumen 300 bolivianos, pero que al mismo tiempo sea del mayor valor emocional posible. ¿Eso qué quiere decir? Yo tendría que primero, digamos, en mi lista, revisar cuál es el que tiene mayor valor emocional. En este caso dice la cena, ¿no? Si yo escojo la cena, ya tengo 8 de valor emocional, pero ya he gastado 156. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mi monto se reduce, pero mi valor emocional ha aumentado. Por lo tanto, si yo escojo la cena, tendría 144 más para gastar. Entonces, me tengo que fijar como mi intención es maximizar el valor emocional. Me fijo en el siguiente que tenga mejor valor emocional. En este caso, el libro, que cuesta 94. Si le resto eso a mis 144, pues sale unos 50, si no estoy mal. Sí, 50 o 49.4. 49.4. ¿Qué ha sucedido? Pues ya tengo menos monto para gastar, pero he aumentado mi valor emocional. Así que de momento diríamos que está bien, ¿no? Tengo 15 de valor emocional, pero he gastado casi 250 bolivianos. Con lo que me sobra, yo podría optar por eh, el siguiente de valor emocional, que sería flores, pero ya no me alcanza. Me fijo el siguiente de valor emocional, un collar, tampoco me alcanza. El siguiente, que sería una cartera, tampoco me alcanza. Y el siguiente es chocolates, ese sí me alcanza. Entonces, he logrado gastar dentro de los 300 bolivianos y he obtenido casi 20 de valor emocional, ¿no? Así. Ese sería como que una posible respuesta, ¿no? Dentro de mi presupuesto he obtenido 20 de valor emocional para mi regalo hacia Pamela. Pero nosotros tenemos que revisar qué sucede si en vez de escoger el libro, que sería el segundo de mayor valor emocional, escojo otro, por ejemplo, las flores, que cuestan menos y que aporta el mismo valor. En ese caso, pues yo obtengo aquí 15 de valor emocional, pero mi presupuesto es más amplio, ¿no? Porque estoy gastando menos. Entonces sería unos 201, no, 211. Sí, 211. Por lo tanto, tengo como 89 bolivianos todavía para gastar. Así que me fijo en el siguiente que obtenga más valor emocional. En este caso sería este, el collar. No lo puedo pagar. Me fijo en el siguiente, que sería la cartera. La cartera sí la puedo pagar. Así que por lo tanto, en este caso podría comprar la cartera, las flores y la cena, que estaría dentro de mi presupuesto, pero me sigue aportando 20 de valor emocional. Y algo así tendrían que haber explicado, ¿no? Decir que como no necesitan un algoritmo, su método de Polia que sería, pues al tener la lista, ordenarla por el valor emocional, ¿no? La ordenamos por el valor emocional. Los de mayor valor emocional al principio y va descendiendo. Y siempre tratando de priorizar los que me aporten más valor emocional para Pamela. Algo así. Y como ahorita estábamos haciendo, hemos encontrado una posible solución
pero ¿qué hemos hecho? Ver hacia atrás a ver si era la mejor, ¿no? Eso tenían que explicar acá. No sé si alguno ha puesto alguna otra respuesta. Yo creo que con eso era suficiente. A ver, nada. Bien, continuaremos con nuestra siguiente pregunta. Dice, empareja las siguientes opciones. El pensamiento computacional, ¿no? Para todas eran las mismas opciones, así que solo he sacado una captura. El pensamiento computacional. Y teníamos las opciones de Juan está en la indecisión de invertir su dinero en la compra de un inmueble. ¿Ok? Se define como los procesos de pensamiento implicados en la resolución de problemas y su representación. ¿Ya? Se refiere a aquella que aportan significado para un contexto. Separar las características fundamentales de un objeto o cosa a partir de un razonamiento mental. Valores que informan sobre la temperatura del día de hoy en Cochabamba. Ok, a ver, según ustedes, ¿qué sería el pensamiento computacional? ¿O cuál han respondido? ¿No? ¿Tenían esta pregunta? Yo creo que sí, ¿no? La mayoría. La 2, dice, ¿no? Sí, pues la verdad que es la que, así aunque sea por descarte, es la que más se acerca, ¿no? Pensamiento computacional se define como los procesos de pensamiento, ¿no? Aquí ya te daba como que una pauta, implicados en la resolución de problemas y su representación. Entonces, para este, era la segunda, ¿no? Los procesos de pensamiento. Ahora, dato. ¿Qué se puede decir de un dato? A ver, Juan está en la indecisión de invertir su dinero. Se refiere a aquellas que aportan significado para un contexto. Separar las características fundamentales. Valores que informan de la temperatura. ¿Ok? Esto de acá, y yo yo diría que es, y ¿cuál era este de acá, no? Eh, sí, se refiere a aquella que aportan significado para un contexto. O, no, dato es valores que informan sobre la temperatura del día de hoy en Cochabamba, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Explicación. El dato es un valor concreto, ¿no? Dato es un valor concreto. Entonces, cuando a vos te dicen, eh, por ejemplo, en un problema, toma como dato de que eh, la velocidad del auto será constante. O toma como dato que la posición inicial de la persona será 0, 0, ¿no? Entonces te dan ahí un valor el cual tú lo puedes interpretar, ¿no? Puedes utilizarlo después para la resolución de problemas. En este caso, cuando dicen valores que informan sobre la temperatura del día de hoy en Cochabamba. Entonces, la temperatura del día de hoy en Cochabamba es, digamos, no sé, ahorita 27 grados, pero es un dato. ¿Por qué? Porque te está diciendo, ¿no? Son 27 grados. Así que como dato serían valores que informan sobre la temperatura de hoy en Cochabamba. Información. Bueno, tal vez creo que el más fácil es abstracción ahorita, porque entre información y problema hay que definir ahorita una pequeña diferencia. ¿Qué es abstracción? Abstracción, lo hemos ido mencionando cuando íbamos resolviendo nuestros ejercicios. Decíamos de que si tengo un problema con algo del mundo real, abstracción es mi mejor forma de representarlo en un programa, es decir, separar las características fundamentales de un objeto o cosa a partir de un razonamiento mental. Entonces, cuando nosotros resolvíamos ejercicios, ¿qué era lo que decíamos, no? Conjuntos de datos de entrada, de datos de salida,
y mi algoritmo y condiciones de contexto. Entonces, todo ese razonamiento mental era para hacer la abstracción de mi problema, para decir qué cosas necesitaba y cómo lo iba a resolver, a partir de qué, ¿no? De mi conjunto de datos de entrada. Entonces, abstracción sería separar las características fundamentales de un razonamiento mental. Bien, entonces el pensamiento computacional era sencillo, este que dice pensamiento, abstracción, separar las características, dato sería valores que informan la temperatura de hoy. Lo que nos queda es, Juan está en la indecisión de invertir su dinero y, ¿dónde está? Este, ¿no? Se refiere a aquella que aportan significado para un contexto. Ok, entonces, en este caso, información, problema. Recuerden que cuando nosotros estábamos resolviendo ejercicios, siempre decíamos, ¿no? Si quiero nombrar a mi algoritmo, tiene que ser relacionado a mi problema. ¿Qué problema estoy resolviendo? En este caso, si a mí me dicen, Juan está en la indecisión de invertir su dinero en la compra de un inmueble, ¿representa un problema? O si me dicen, se refiere a aquella que aporta un significado para un contexto, ¿no? Entonces, analícenlo así. Cuando nosotros hacíamos nuestros ejercicios, decíamos qué problema estamos resolviendo. Y de acuerdo a eso, nombrábamos nuestro algoritmo. En este caso, si nos ponemos a pensar en la primera opción, ¿cuál sería el problema? Invertir. Si nos ponemos a pensar en esto de acá, en la tercera opción, en realidad, ¿qué es el problema? ¿No? No nos menciona nada. Simplemente parece un concepto que está por ahí, ¿no? Y nada que ver. Entonces, ese era el análisis que tenían que hacer. El problema es lo que yo estoy a futuro queriendo resolver con un algoritmo. En este caso, un proceso de inversión. Información se refiere a aquella que aporta significado para un contexto. Entonces, acá recuerden, cuando nosotros hacíamos nuestro análisis de problemas, siempre decíamos condiciones, ¿no? Pues, en datos de entrada, datos de salida, y hablábamos de las condiciones de contexto. Y ahí yo les decía, ¿no? Si vamos a trabajar con números, ¿qué tipos de números? ¿Qué información nos da el ejercicio? ¿Qué información puedo sacar de ahí? Entonces, si decíamos, tengo que hacer la división de dos números. Ok, entonces yo sé que la división siempre va a ser con números, pero esos números implica que el denominador sea distinto de cero, porque división entre cero no existe, ¿no? Va a explotar todo. Así que dentro de la información implícitamente me daba eso. Por lo tanto, la información se refiere a aquella que aporta significado para un contexto. Entonces, esa sería la respuesta para información. Problema sería acá lo que nos cuenta de Juan. Esa sería un poquito la explicación y la interpretación. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Si tienen alguna consulta, siéntanse en la libertad de activar su micrófono o escribirla por el chat. Bien, esta es la última pregunta que a mí me salió. Imagino que a varios de ustedes también, si es que la Lisen manejó las mismas preguntas para todos. Nos dice, gracias a puntos suspensivos, podemos plantear diseños siguiendo un razonamiento lógico y técnicas que ayudan a resolver problemas, expresar las ideas, así como afianzar nuestras capacidades de razonamiento. Ok, a ver, ahí quiero que me cuenten ustedes qué cosa han escogido, qué han respondido. ¿O no les ha salido esta pregunta? ¿O se han dormido? ¿O se han ido a almorzar, no? Me han dejado acá pasando clases. A los algoritmos sería. ¿Ya?
Gracias a los algoritmos podemos plantear diseños siguiendo un razonamiento lógico y técnicas que ayudan a resolver problemas. ¿Ya? Tiene bastante sentido, ¿no? ¿Qué dices de esto? Yo tal vez, si digamos hubiera estado dando el examen así, ¿no? Me hubiera puesto a pensar qué cosas se ha avanzado, ¿no? Pensamiento computacional, el DFD, ¿no? ¿Qué significa DFD? Diagrama de flujo, ¿no? Ok, dice pensamiento computacional. Entonces, gracias al pensamiento computacional podemos plantear diseños siguiendo un razonamiento lógico y técnicas que ayudan a resolver problemas. ¿Ok? Bien, y esto de acá es como que un poquito más ambiguo. ¿Por qué? Lo que dice Germán es bastante cierto, ¿no? El algoritmo nos ayuda a resolver el problema, pero es que ahí hay una parte importante que dice razonamiento lógico y técnicas, ¿no? Entonces, eso de ahí, al menos desde mi punto de vista, yo lo entendería como pensamiento computacional, incluso tal vez diagrama de flujo, ¿no? Porque el diagrama de flujo han visto de que nos muestra cómo está avanzando nuestro pensamiento, ¿no? Cómo va a ser la interpretación que siga hacia el algoritmo, porque el diagrama de flujo ya es como que un paso intermedio llegando al algoritmo. Entonces, eso de ahí sería bueno que ya le pregunten a la Licen cuál es la respuesta correcta que ella quería manejar, porque al menos desde mi punto de vista esto sería pensamiento computacional, ¿no? Pero algoritmo también me parece bastante lógico, incluso diagrama de flujo yo tal vez le metería, ¿no? Bien, y eso de ahí era su examen. Hasta ahí 7 preguntas, como ven ya no hay nada. No sé si a alguno le salió una pregunta distinta. Yo creo que todos eran las mismas preguntas, ¿no? Ya. A ver, lo que podemos hacer ahorita, bueno, esto ya les he mostrado, lo tengo guardado, se los voy a pasar por el grupo. Lo que quisiera mostrarles ahorita es tal vez algunas resoluciones para el tema de su tarea. Recuerden que tienen práctica, ¿no? Por si acaso. Si alguno tiene problemas, a ver dónde está nuevo. En su práctica tienen que trabajar el tema de ángulos, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, si yo quiero sacar el coseno de un ángulo, digamos coseno de 30, que es, creo, 0,80 más o menos. Entonces, como ven, ahí está. Entonces, simplemente le pongo cos y el ángulo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar al cuadrado, ¿no? Porque hay muchas fórmulas que son al cuadrado. Recuerden la flechita al cuadrado, pero pónganlo en paréntesis, eso es importante, ¿no? Enciérrenlo en paréntesis para que primero resuelva el coseno y luego lo eleve al cuadrado. Entonces acá le ponemos play y como ven, 0,75, que sería el valor correcto de un coseno al cuadrado de 30. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Esto porque algunos estudiantes me lo estuvieron preguntando. Entonces, con esto ya pueden sacar ángulos, al menos en DFD. Si alguien se anima a hacerlo en Java o PCInt, pues me lo puede mostrar y vamos charlando, ¿no? Para el tema de sus ejercicios con for, a ver dónde está. Vamos a resolver un hito por lo menos. Así no se quedan con la duda. ¿Dónde está? Estructuras repetitivas, acá. Entonces, para nuestras estructuras repetitivas, que no han hecho, todavía hay tarea, o sea, esto todavía es tarea. A ver, o esto es del white.
Hay otro con for, pero no. A ver, ¿o es el mismo? Es el mismo. Rayos. Les voy a ayudar a interpretar por lo menos uno. ¿Cuál es el que les parece más difícil? Porque aquí nos mencionan varios. ¿Dónde están los ejercicios con for? Estructura repetitiva, tarea de estructuras repetitivas for. Acá está. Este de acá. Ok. Ya. El del while, entonces, como es su tarea, tal vez no lo hagamos, pero este de acá que es con for, este sí podemos revisarlo por lo menos uno o dos ejercicios. Como ya lo han entregado, como ven, ya la tarea está retrasada, así que ni modo. Podemos hacer el 1 y, no sé, el 5 tal vez. El 1, ¿qué nos dice? Dice, escribe un programa que dado como dato 250 números enteros, obtenga la suma de los números impares y el promedio de los números pares. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos con esto? Nos dice que primero van a entrar 250 números y que de alguna forma yo tengo que sumar los impares y sacar el promedio de los pares. ¿Cómo realizo esto? Bien, me dicen una estructura repetitiva, ¿no? Entonces, yo acá voy a recibir un i que va a empezar en 0 y quiero que avance de 1 en 1 hasta el 250. No, bueno, esto va a empezar en 1, perdón. ¿Ok? Entonces, como ven, ahí está funcionando correctamente. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer aquí dentro de mi ciclo? Pues me dice que tengo que recibir un número, ¿no? Entonces acá voy a recibir un n, un número. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con ese 1? Pues analizarlo, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Si es par, pues tengo que sacar de alguna forma el promedio. Y si es impar, pues simplemente lo voy sumando, lo voy acumulando. Eso quiere decir que antes de mi ciclo tengo que agarrar acá suma impares, que de momento es 0, ¿no? No he sumado ningún impar. Y luego tengo que sacar lo que es el promedio pares. Correcto. Pero esto del promedio pares, ¿cómo funciona el promedio? Se supone que yo tengo que sumar y luego dividir entre la cantidad. Por lo tanto, necesito acá saber la cantidad de pares. Vamos a ir contando. Entonces mi cantidad de pares va a ser 0. ¿Qué debería hacer acá? En mi ciclo, leo un número y digo, decisión, si n módulo 2 es 0, espero no haberme equivocado, sí, creo que está bien. Ahí. Ya. Entonces, ya saben, el operador módulo nos sirve para conocer el residuo. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos saber? Si es par o impar. ¿Cómo puedo conocer eso? Simplemente con el hecho de decir si el residuo de dividirlo entre 2 es 0 o es 1. Si es 0, pues es par, facilito. Y si es 1, es impar. No tendría que manejar otro comportamiento. Así que para esto, si es par, o sea, quiere decir si su módulo, su residuo de dividirlo entre 2 es 0, como es par, lo que yo tendría que hacer es a mi promedio pares, le voy a sumar lo que tenía en mi promedio más este número que he encontrado, que había sido par. Y a la cantidad de pares le voy a sumar 1 y acepto. Ahora, ¿qué pasa si había sido impar?
Si había sido impar, lo único que tengo que hacer es decir suma impares más este número que he encontrado. Correcto. Y al final de todo esto, lo que tendría que mostrar es mi suma impares, decir cuánto es la suma total de impares, y decir el promedio, ¿no? Promedio pares. Pero recordemos que el promedio pares acá, lo único que estaba haciendo era sumarlo. Eso no es lo que yo busco. Lo que yo busco es el promedio. Y para sacar el promedio tiene que ser toda la suma dividido entre la cantidad total de elementos sumados. Es decir, promedio pares dividido entre cantidad pares. Correcto. Y, a ver, lo vamos a ejecutar para algo chiquito, digamos 5 números. Voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, a ver, si he puesto 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuáles son los pares? El 2 y el 4. 2 y 4, dos pares. Si sumo el 2 y el 4 sale 6. Como son dos pares, el promedio es 3, ¿no? Los impares son el 1, el 3 y el 5. Eso quiere decir que la suma de impares tendría que salir 9. Continuar. La suma de impares, como ven, es 9. Y el promedio de pares, división por 0. A ver, cantidad pares. Esto creo no lo he puesto bien. Ok. Aquí lo he escrito mal. Cantidad pares. Ok. Cantidad pares. Aquí está ya. Listo. Un error de dedo. 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, como ven, con el simple hecho de haber manejado una condición en mi ciclo, recuerden que se puede añadir todo tipo de condiciones acá. Puedo poner incluso un segundo ciclo aquí si lo necesito. Sería algo extraño, ¿no? Pero se puede colocar todo lo necesario. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Recibimos un número y si es par, hago algo. Si es impar, pues hago otra cosa, ¿no? Y al final doy mis dos respuestas. Eso sería para el ejercicio 1. Entonces esto de acá se los voy a guardar como por ejercicio 1. ¿Ok? Espero me vayan entendiendo. El siguiente que podemos realizar es el 5, así ya para terminarlo nuestra clase. Dice, dada una empresa con n empleados, necesitamos obtener el número de empleado y sueldo del trabajador con el mayor y el sueldo del trabajador con el mayor sueldo de la empresa. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice acá? Necesito n empleados. Entonces, para estos n empleados, lo que yo necesitaría aquí primero es conocer cuántos son, ¿no? Entonces acá voy a recibir un n, que me va a decir la cantidad de empleados. Luego me dice, para cada uno de esos empleados, recibir el número de empleado y el sueldo del trabajador con el mayor sueldo de la empresa. Por lo tanto, hago acá una asignación y digo número empleado con sueldo mayor, que de momento es 0, ¿no? No conozco. Y que el sueldo mayor de momento también va a ser 0. Aceptamos. Como no he buscado nada, no he empezado a revisar a los empleados, pues mis dos variables no tienen un valor, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? Un ciclo y digo para cada empleado desde el 1 hasta llegar a n,
lo que yo tendría que hacer es ir avanzando de uno en uno. A ver, ¿esto funciona? Ya. No sé por qué no me funciona eso ahí. A ver. Lectura. ¿Qué es lo que tengo que leer acá? Su sueldo. Entonces, para un determinado empleado lo que voy a hacer es leer su sueldo. ¿Y qué tendría que hacer? Pues un factor de decisión. Digo, si el sueldo que he leído es mayor al sueldo mayor que tenía guardado, entonces lo que yo hago es decir que el sueldo mayor va a ser este sueldo que he leído, que he encontrado. Si no es mayor, pues no hago nada. Y acá también tengo que guardar. Esto de acá va a ser I. Listo. A ver, probemos. Digamos para 5 empleados. Digamos el primer empleado gana 5.000. El segundo empleado 1.200. El tercer empleado 3.400. El cuarto empleado 7.500. Y el quinto empleado 6.000. Entonces, de esos valores añadidos, pues el mayor es el 7.500, ¿no? Ay, me he olvidado. Tengo que poner salida acá, ¿no? Entonces, acá pongo el número de empleado con sueldo mayor y el sueldo mayor. Correcto. Entonces, comenzamos. Digamos para 5 empleados, 5.000, 1.200, 3.000, 7.500, 6.000. Entonces nos dice que el cuarto empleado es el que tiene el mayor sueldo porque tiene 7.500 de salario. Listo. Entonces así se resolvía este ejercicio para el tema de los empleados. ¿Qué era lo que necesitábamos conocer? Pues primero necesitábamos saber cuántos empleados teníamos, ¿no? Entonces ese valor lo recibíamos como dato y luego hacíamos un ciclo. Para cada número de empleado hasta llegar al final, avanzando de uno en uno. ¿Y qué es lo que hacía en mi ciclo? Pues recibir cuánto sueldo tenía ese empleado y lo comparaba, ¿no? Acá necesito una variable que sea el sueldo mayor y digo si este sueldo que he leído había sido mayor que el que tenía registrado, entonces lo reemplazo. Y así. Así se resolvía el ejercicio 1 y el ejercicio 5 de su práctica de force. Entonces, for ejercicio 5. Sí. Ok, entonces hasta ahí sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta. Recuerden, tienen su práctica de auxiliatura. Son 10 puntitos, así que el ejercicio creo que no estaba tan complicado también. Ya he visto que por lo menos unas 5 personas me lo enviaron. No se olviden de eso, por favor, a mi correo. Si tienen alguna consulta sobre la práctica, me la pueden escribir por Telegram o por WhatsApp. Un favor, la práctica, ¿cómo se sigue? Me estoy incorporando. ¿Dónde puedo obtener la pregunta, la práctica? A ver, voy deteniendo la grabación, pero te lo paso ahorita por el chat. A ver.